Buenas tardes. El día de hoy estamos continuando con nuestra saga de presentaciones y el día de hoy vamos a trabajar primeramente con un mixiólogo y luego nos va a explicar la diferencia entre mixiólogo, bartender, jefe de barra, ese tipo de cosas. Y para nosotros es un honor contar con la presencia de nuestro invitado especial, Abraham Delgado, un profesional cuya trayectoria en la mixología ha contribuido a fortalecer la identidad culinaria de la región. Nuestro objetivo es dar a conocer no solamente lo que hacemos, sino también a nuestro presentado y cómo funciona aquí en la zona metropolitana. A través de su experiencia conoceremos cómo la mixología se convierte en una puerta entre la memoria cultural y la innovación gastronómica. Bienvenido, Abraham. Gracias por tomarte el tiempo de venir con nosotros. Un placer. ¿Te podrías presentar con nosotros, por favor? Claro, bueno, soy Abraham Delgado, tengo ya más de 20 años, yo creo, en la industria de la hospitalidad. Y pues bueno, es un gusto, ahorita les vamos a platicar de todo lo que se nos vaya ocurriendo con las preguntas del mundo del bar y de los restaurantes. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Esperamos que todos los que nos están mirando puedan disfrutar del conocimiento y del trabajo que hay en lo que nosotros hacemos. Para empezar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria y cómo llegaste a este puesto de jefe de barra. ¿Qué te atrajo de la coctelería? Bueno, para empezar, realmente yo primero estaba 100% enfocado más en la cocina. Me considero gran parte de lo que hago está más o muy enfocado en lo que es la cocina. Entonces, creo que para mí fue un momento de decisión combinado con suerte, de un momento donde todo cambió de elección de situación, ¿no? Yo estaba cocinando en Hueso, con Poncho Cadena, y en algún momento tuve que cubrir la barra, y a partir de ahí fue como tomar la situación de quedarme a cargo de esa barra, y convertir pues, la forma en la cual yo trabajaba en la cocina a un modo bar, porque realmente no me... Ha sido un camino difícil, diferente, porque nunca he tenido como realmente un jefe de bar. Entonces, ha sido aprender de maneras diferentes. Tu experiencia, ¿no? Ha sido práctica, entonces, en ese sentido. O sea, práctica ya en el trabajo, no es que alguien vino a enseñártelo. Creo que fue aprender en el camino con el equipo con el que trabajaba realmente, porque incluso era pues tratar de aprender de todos los que me rodeaba bastante. Afortunadamente tenía muchos amigos que habían tenido noción de trabajar en barras, de saber algo de coctelería, de saber cómo se hacían las cosas en ese punto del restaurante donde yo ya había trabajado, sobre todo en el lado del café, de la cerveza. Para mí no era tan ajeno estar en una barra, pero no era una persona que estuviera muy empapada del tema de la coctelería, y estaba muchísimo más mi cabeza siempre como más en la cocina en esos momentos. Entonces, pues bueno, fue poco a poco empezar a aprender de todos los amigos que me rodeaban de la industria, de preguntar un montón de cosas, de leer un montón de cosas, de estar con el mismo equipo con el que me empecé como a formar en el restaurante, porque al final la barra en Hueso tuvo muchísimo éxito, empezó a funcionar muy bien, empezamos a necesitar más equipo en cuanto a personas, y curiosamente pues pasaba eso de empezar a meter o estar trabajando más con cocineros que con bartenders. Entonces fue muy estar investigando entre nosotros y con una mentalidad un poquito diferente a lo que estaba pasando en Guadalajara en ese momento en las barras.
Entonces creo que eso ayudó a que nos voltearan a ver bastante y que todo empezara a funcionar muy bien en el lado de la barra, cuando pues sí era como la decisión de cambiar algo por lo que yo había trabajado muchos años, que había estudiado con, pues había sido de sus pupilos, ¿no? En la universidad y todo. Y también, bueno, desde antes de haber trabajado en restaurantes, siempre fue como mi sueño estar en estos grandes restaurantes. Antes estabas, por ejemplo, por ahí en Gilardio, ¿cómo se llama? Cuando estabas estudiando, estabas en Gilardio. Ajá. Sí, no, pero no recuerdo yo el nombre del lugar en que estaba. Bueno, estaba en la Nacional, estaba también en una pizzería, no, bueno, en infinidad de lugares que estaba Tu experiencia es ¿no? bastante vasta. Y de ahí, pues también, mientras todo el tiempo que estuve estudiando, estaba trabajando también. También tuve la oportunidad de irme a España un rato de prácticas. Estuvo súper divertido y pues aprendimos un montón. Entonces, de ahí fue ya cuando llegué al punto donde regresé de España, estuve a cargo de un par de lugares más. Luego, pues también hice como la opción de poder entrar a un crucero, y fue la decisión de quedarme en un crucero o quedarme en Hueso, porque en ese momento me ofrecieron los dos trabajos. Y pues me quedé en Hueso. Fue, creo, pues la decisión que también empezó a transformar mucho, ¿no? De lo que hacía. Es un lugar increíble. Y de ahí, pues ya definitivamente el camino de la barra fue muy bien a incluso pues empezar en el tema del emprendimiento en el bar, que es ahora lo que más estoy enfocado, ¿no? A tener como mis propios proyectos y colaborar pues en varios proyectos siendo socio, ¿no? Dentro de la industria del restaurante y del bar, ¿no? Has tenido una vasta experiencia, como te estaba comentando, y aunque ha sido en diferentes áreas, pues, como en este caso, ¿cuál tú crees que es el papel de un jefe de barra en la promoción de la cultura gastronómica? No solamente de la comida en sí, sino de las bebidas, la coctelería, los vinos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es el papel de un jefe de barra en la promoción? Creo que es el match que tiene que haber perfecto en un centro de consumo, ¿no? O sea, al final, si tú estás creando un concepto, que estábamos hablando de alimentos y bebidas, y tiene la misma coherencia un menú enfocado a los alimentos como lo tienen las bebidas, tanto de la curaduría, tanto del detalle del ingrediente, de realmente estar enfocado a que hagas una experiencia súper redonda alrededor de todo lo que tú tienes en tu cabeza. Creo que tiene la misma ponderancia el hablar del bar y del servicio y de la cocina. Si todo gira como relojito, creo que es cuando logras hacer realmente una experiencia increíble, ¿no? O sea, si tú tienes un lugar que está enfocado a vinos, si tienes una curaduría increíble, un sommelier muy bueno, una cocina que va muy de acuerdo y que está muy empatada en conocimientos para decir qué te voy a recomendar como vino de lo que yo estoy haciendo, no sé, cualquier cosa en lo que tú te estés enfocando, pero que si lo tienes bien ligados y lo tienes con un sentido, creo que ahí es cuando tienes realmente un lugar que tiene una potencia grande, ¿no? De experiencia, y que creas realmente algo de lo que el comensal se vaya impresionado, ¿no? Realmente. Sí, que lo disfruta, además. Jalisco es como la tierra del tequila, con una pluralidad de otros vinos o de otros licores o de otros destilados, tal es el caso del mezcal, pero también de muchos productos. Además de estos destilados, ¿qué ingredientes autóctonos de la región has descubierto y cómo los integras en tus creaciones? Que ya vi, haces unas cosas excelentes. ¿Tú piensas en frutas, piensas en hierbas, en especias? ¿En qué piensas cuando haces esas cosas que ya probamos nosotros, gracias a ti? Pues sí, creo que nos inspiramos mucho en el tema de los sabores, de los ingredientes. Nos encanta siempre pensar como si fuera un platillo. Entonces, de alguna manera, nos encanta ir como a investigar, a ir a conocer productos que también pueden ir desde un destilado que no precisamente sea un tequila y que también venga de Jalisco, ¿no? Como una raicilla,
como pueden ser diferentes tipos de producción y entender de qué hablas con la denominación y todo eso nos empapamos mucho por los destilados y en conjunto cada vez que vamos a una destilería, cada vez que vamos y tenemos la fortuna de visitar algún lugar en especial donde estén haciendo todo lo mágico que existe alrededor de los destilados en Jalisco simplemente, pues hay un montón de ingredientes que te topas, que empiezas a conocer. Y nosotros pues hacemos mucho el tema de ir al mercado, pues cada semana, ¿no? A buscar ingredientes, a buscar nuestras compras, a escoger lo que vamos a preparar. Y creo que eso es lo que nos inspira un montón también, llegar ahí y hacer este tema de inspiración en el mercado, ¿no? En la comida que hay día a día. Entonces estamos hablando de que esto es un proceso creativo, no es nada más que se me ocurrió hacer una receta, es un proceso creativo. Cuando te inspiras en un sabor o en una tradición de Jalisco, ¿hay alguna historia o leyenda que hayas transformado en un cóctel? Alguien que te haya dicho, a ese le gusta esto y voy a prepararle algo exclusivo, o pensando en su persona. Creo que sí ha habido mucho más que, bueno, como personajes, de repente sí agarramos muchísima inspiración en personajes. Definitivamente en todo lo que yo he creado ha habido esa parte. Ahorita en donde nosotros estamos creando nuestro último proyecto que se llama Letal, está inspirado justo en muchísimos personajes, pero hablando en específico de México, pues por ejemplo, alguna vez para algún concurso que tuve ahí que participar, hice un cóctel que iba inspirado en las Adelitas, ¿no? Y creo que... ¿Estaba fuerte? Sí, sí. Llevaba una mezcla de tequilas, era muy, pues un trago que para mí era muy vibrante, muy coqueto, muy femenino, pero muy potente, ¿no? También al mismo tiempo, tenía muchas notas femeninas y para mí era como muy, muy mexicano, ¿no? Ese lado, ¿no? He hecho cócteles, por ejemplo, del Santo, ¿no? Que para mí estaba muy padre porque es como pensar en que de alguna manera nuestro James Bond mexicano o algo así. Sí, sí. Entonces es muy fácil de repente reinterpretar y decir, bueno, ahora quiero hacerle un tributo al Santo con un martini, ¿no? Que tiene ese mismo elegancia que puede tener, ¿no? Pero en nuestra versión mexicana. Entonces, hablemos del estilo Guadalajara. ¿Crees que existe una identidad propia en la coctelería en la ciudad? Y si así fuera, ¿cómo lo describirías? ¿Qué papel juegas tú en el desarrollo? ¿Cómo viste que se logró? Yo creo que Guadalajara ahorita está haciendo un boom en tema de coctelería. Hay gente haciendo muchísimas cosas interesantes. Habemos bares trabajando mucho para hacer cosas realmente divertidas, en el cual pues creo que hay unos procesos que han ido desde ya algunos años atrás con varios lugares que fueron a lo mejor los más pioneros dentro de la coctelería, sobre todo enfocado a la coctelería clásica bien hecha y al cóctel contemporáneo y de propuesta, en donde a lo mejor en un principio había unos 2, 3 bares de coctelería. Después creo que abrimos nosotros en el 2020 Matilde Mi Amor, que fue un proyecto de cóctel bar que iba muy enfocado a tratar de introducir a la gente a la coctelería de una manera un poquito más amable de lo clásico europeo que venía, que es creo que una de las cosas que más nos han inspirado, pero que son definitivamente muy diferentes a cómo es el mexicano, ¿no? De idiosincrasia, de cómo toma y demás. Sí. Entonces tienes que tropicalizar un poco eso y a partir de ahí creo que también empezaron a abrir algún par de proyectos en ese momento muy interesantes que funcionaron todos muy bien y eso abrió la puerta a que el día de hoy la industria del cóctel bar en Guadalajara es realmente un punto en el cual hay 3, 4 lugares cada 6 meses nuevos y es más competida pero también es más exigente, ¿no? Ya hay realmente muchísimo más calidad en lo que se hace
y propuestas súper interesantes. Entonces está divertido porque el reto cada vez es más grande, ¿no? Entonces quiere decir que estamos hablando de que sí ha habido evolución en la preferencia de los clientes con el tipo de cócteles, con el tipo de bebidas que ustedes preparan. ¿Qué tipo de cócteles ahora están buscando ahora en comparación con lo que se buscaba, no sé, hace 15, 20 años? Yo creo que definitivamente la gente ya está muchísimo más abierta a experimentar otros procesos, otras técnicas, a arriesgarse a probar ingredientes que definitivamente ni siquiera conoce. Y creo que se está animando a probar estos cócteles ya muchísimo más, porque ya hay una conciencia más atrás de realmente cómo está bien hecho un clásico, los temas de los azúcares, que para mí era como el tema un poquito problemático de la coctelería en los 2000, finales de los 90, que era una barra libre de hotel muy común con piñas coladas que son deliciosas, pero un montón de azúcar, ¿no? Era como producto en serie, ¿no? Y alcoholes de a veces no buena calidad, ¿no? Entonces, en los cocktail bar pues nos enfocamos muchísimo a conocer mucho nuestros destilados, a saber realmente con qué estamos trabajando y que los ingredientes realmente no sean industrializados, que sea como más ese proceso que es ir a un restaurante donde procesan todos los productos, que hacen las mismas salsas, que hacen todo ellos para que llegue a tu mesa un platillo increíble. Creo que es lo que cambió definitivamente ya en el proceso del bar, donde ya no, el bartender ya no quiere ir a comprar sus jarabes de industriales químicos, sino que ya vio que realmente es increíble hacerlos tú en casa y que funciona mucho más, ¿no? Y de ahí empezando, pues, a producir ya cosas ya como fermentos, vermuts, fortificados, ¿no? Vinificar, gente que está haciendo de todo. Creo que nos estamos animando muchísimo en Guadalajara a realmente trabajar dentro de las bebidas todo y aprender de todos, ¿no? Del café, de la cerveza, del vino, de los cócteles, de los destilados. En ese sentido, estamos hablando de que ha habido en comparación a finales de los 90 a este tiempo, ha habido diferentes cosas, tanto tradicionales como nuevas. Pero ¿cómo logras tú el equilibrio para poder ofrecer un cóctel clásico, pero con algo tan nuevo? ¿Cómo se hace una nueva creación de algo así, con ingredientes locales? Pues creo que para mí es uno de los puntos para partir en el tema creativo, para empezar a entender cómo funciona. A mí me funcionó muy bien y yo lo trato de hacer muchísimo con mi equipo de trabajo, de empezar a hacer como riffs de cócteles clásicos, ¿no? Tomas una estructura, al final la coctelería funciona con un esquema natural de equilibrio que te lo dice la misma coctelería clásica. De repente pues tienes este balance entre la parte dulce, amarga, ácida, de todos estos contextos para llegar a una familia de coctelería. Entonces de repente tú puedes decir, bueno, a la gente es muy fácil que le gusten los sours funcionan muy bien, la familia de sours funciona de esta manera, son este tipo, como un daiquiri, una margarita, un gimlet. Entonces de repente con el mismo proceso creativo empiezas a decir, estos son la base del gimlet o del daiquiri, que lleva alcohol, azúcar, limón. Bueno, que puedo dar un twist sobre eso, ¿no? Que es muy sencillo, realmente piensas en cómo voy a modificar el tema del azúcar, o qué pasa si empiezo a trabajar de otra manera, a ver de otra manera el tema de la acidez, no nada más con el limón, ¿no? Y empiezas a pensar cómo llegar a ese punto de equilibrio, pero haciendo unos pequeños como cambios en donde a lo mejor es un tributo a esos mismos clásicos, hacer este riff y hacer estos ejercicios creativos para que llegue en un momento en donde tú ya no estés pensando en el cóctel tanto clásico, sino ya estés fluyendo más por técnicas y pensando hacia dónde quieres llegar en una bebida, yo creo. Con todo eso, hay desperdicios, entiendo. La sostenibilidad es un tema clave en muchas empresas, en muchas industrias. ¿Cómo tú aplicas las prácticas de cero desperdicios con los ingredientes locales en la barra? Pues creo que lo que nosotros hacemos en Letal, por ejemplo, es realmente tratar de darle todas las vueltas posibles a cada parte de los ingredientes. En la barra creo que funciona muy fácil, en la cocina también creo que es pensar en como, por ejemplo, qué pasa cuando tienes cierto volumen de verduras que a lo mejor vas a decir, esto no lo voy a sacar, bueno, haz conservas, ¿no? Creo que en la barra también hay esa parte, ¿no? De repente puedes decir, es que exprimo tantos kilos de limón
al día. Ah, bueno, esas mismas cáscaras que te sobraron pueden ser un limonchelo, pueden ser uno le sacaron, pueden ser diferentes productos que vas a utilizar, ¿no? Lo que sobra de la piña cuando extraes el jugo, puedes deshidratarlos y hacerlos unos coasters. O sea, realmente es como pensar en cómo logro que realmente lo que voy a tirar no va a tener ya un uso extra, no le puedo sacar el jugo a algo más. Eso te ayuda, pues, en números, en temas administrativos, a decir, convierto algo que iba a ser basura en algo que puede ser un poco de rentabilidad, ¿no? Al final al lugar, y generas, creo, una conciencia interesante dentro del proceso de la gastronomía que tiene un foco rojo, obviamente, por el desperdicio y por el volumen de alimentos que se llegan a desperdiciar, ¿no? Sí, es muy importante esta parte, aunque ahorita ya más lugares están trabajando con esa parte de la sostenibilidad, pero creo que sí nos falta mucho, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, usamos mucho, en Matilde, mi amor, usábamos desde ahí un tema del hueso del aguacate, ¿no? Hacíamos guacamoles, entonces para mí el hueso al final lo terminamos usando también muchísimo y resulta increíble, ¿no? O sea, ideas de decir, bueno, nosotros lo usábamos como un jarabe que es un orchid, que el principio básico es que es un jarabe de almendra, es una semilla, entonces para mí al final el hueso del aguacate también es una semilla y tiene un sabor y tiene un proceso en el cual lo tienes que tostar y todos estos temas para solo es investigar un poco y realmente decir cómo se puede comer el hueso del aguacate. Y al final nos daba un resultado de flores blancas increíbles después de hacer todo este jarabe. Y pues trabajábamos el mismo concepto, ¿no? De hacer un orchid, ¿no? En el caso ahorita de Letal estamos haciendo lo mismo con el pichle, que es el hueso del mamey. Y el mamey como tal lo hacemos un ate de como pumpkin spice para que vaya acompañado con un trago. Entonces tratamos de girar muchísimo en llegar hasta el máximo punto de cómo usamos un ingrediente. Quiere decir que hay bastantes prácticas dentro de la coctelería para resaltar los sabores y los ingredientes, no solo de México, del mundo, pero ahorita en este caso sobre la región, así como las infusiones o los tés que tú estabas mencionando ahorita. ¿Cómo tú puedes lograr que todas esas infusiones, el uso de todas estas técnicas de mixología se puedan resaltar? ¿Tú qué sugerencia darías? Pues yo creo que es probar un montón de cosas, estudiar un montón, ver cómo funcionan las cosas, hacer preguntas correctas. Digo, ya tenemos la ventaja de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí. Es una situación que de alguna manera, si haces las preguntas correctas, puedes encontrar muchísima información. Entonces, creo que nada más es estar siendo creativo, sin límites, pensar que hasta dónde puedes llegar, tener muchas ocurrencias y de repente no desvalidar las cosas que pasan por tu cabeza, ¿no? Realmente darles un puntito de decir, a lo mejor está muy loco, pero a lo mejor se logra, ¿no? De repente, a mí me pasa, tenemos otro lugar que se llama Estómago y es un lado extremadamente experimental, ¿no? Entonces de repente tenemos como estos brainstorm de conversaciones, de decir, ¿qué vamos a hacer? Y ahí sí realmente es llevar unas ideas a la locura, ¿no? Y de repente me pasa de que muchas veces estaba con mi mujer, con mi esposa, en la conversación con todos y nos decía, eso suena horrible, ¿no? Suena definitivamente horrible. Y entonces era más motivante decir, podemos llegar a hacer lo que esté bien cabrón, ¿no? Hemos hecho cosas como decir, por ejemplo, uno de los platos que más sorprenden y que encantan de una manera muy cabrona es el helado de pollo frito, ¿no? Entonces hacemos un helado. Un helado de pollo frito. Sí, es una locura porque definitivamente no conectas con eso nunca, entonces nunca latinas. Toda la gente que lo come es como, no sé qué es, nos dicen mazapán, cacahuates, esto, eso. Y al final lo pruebas y ya cuando les decimos es de esto y como que conectan todo y dicen, no mames, sí sabe pollo frito, wow, está increíble y delicioso, ¿no? Y entonces ahí es donde yo digo, no es como que tengas un límite de ideas, creo que ese lado para mí sería come todo, prueba todo, conoce todos los ingredientes que puede haber a tu alrededor, ve al campo y huele a qué huele el Jalisco, ¿no? Sí, esa es la idea. El mercado, todo,
y cada cosa que nunca hayas probado, pregunta, ¿no? ¿Qué es? ¿A qué sabe? ¿Cómo lo usan ustedes, no? Yo siento que esa parte es lo que nos falta. Como yo decía, uno de los trabajos o los objetivos de estas entrevistas es que darnos a conocer lo que nosotros hacemos, porque hay alguien por allá afuera que tiene algo que tú puedes ayudar a transformar. Y no siempre lo hacemos, no siempre se puede lograr porque no hay esa intercomunicación. Te decía, has colaborado con tus colaboradores, con la gente que trabajas, pero posiblemente allá afuera hay otras personas que tienen algún producto que tú puedes transformar. ¿Has colaborado con alguien de aquí de la localidad, con algún artesano, con sus productos? ¿Qué tan importante te parece esa parte de esa conexión? No, pues creo que es definitivamente súper importante, porque al final haces un equipo con la gente con la que conoces de esa manera, ¿no? Para nosotros, pues hay un equipo muy grande con muchas tequileras. En Estómago trabajamos con Macario, que es un increíble artesano de cerámica, ¿no? Entonces, estaba sacando algo que a nosotros nos ayuda muchísimo, ¿no? De cómo presentar un plato con sus ideas y con ese tema. Ir a su taller es, pues, definitivamente algo que te cambia. Igual que ir a las destilerías, igual que ir a donde están haciendo cerveza, a donde están produciendo ciertas cosas, fermentos, demás. Trabajamos, por ejemplo, con unos chicos de Miscelánea, que es un laboratorio de hongos bien interesante que está también ahí en Santa Tere, y eso nos da la plus de decir, bueno, todas las setas, los nigiris, todos los hongos que tenemos hay diferentes, los podemos ir a recolectar en la mañana para servirlos en la tarde, ¿no? Entonces, wow, eso genera un cambio de que la misma, de repente de utilizar un producto como eso, no necesitas transformarlo tanto, sirves algo que la gente no está acostumbrada a probar, ¿no? Decir, wow, esta es la seta más fresca que he probado en mi vida, ¿no? ¿Cómo es ese proceso cuando tú, ahorita ya con todas estas colaboraciones, tanto con tus compañeros de trabajo como con los proveedores, cómo le haces tú, una vez que ya tienes todo esto, para venderle esa idea a la persona con que vas a trabajar? Porque según lo estoy viendo, tienes diferentes lugares y no en todos funciona igual. ¿Cómo les vendes la idea ya me dijiste, es que mi esposa dice que eso no va a funcionar, pero a lo mejor tal vez sí funciona? ¿Cómo le haces para vender la idea? Espérame, no, es que sí puede funcionar. Yo creo que juntarte también con la gente correcta. De repente sí tiene que haber una conexión para que vayas entendiendo cómo va a funcionar, ¿no? Al final, entre socios, entre colaboradores, realmente tiene que haber una línea de idea donde también encuentres quién tiene la cautela, quién tiene el tema más administrativo, quién tiene el tema de otro lado, y entiendas que quién lleva un poquito la batuta. De repente a mí me toca, creo que mucho poder tener la situación de querer como transmitir mucho, de enseñar mucho. Entonces yo siento que cuando tienes una pasión ahí combinada con una historia y con mucha plática romántica de las cosas, puedes tener un acercamiento a tu personal diferente, al cliente, a muchas cosas, porque al final tienes la noción de haber investigado cosas que te apasionan y empiezas a platicar de ello y se convierte en algo que les transmites esa alegría de vivirlo, de sentirlo, y que empieza a ser más interesante de lo que antes parecía ser, ¿no? Entonces, de repente, con el equipo de trabajo, pues cuando les logras transmitir esta pasión por lo que tú estás viviendo y lo quieres, los invitas a decir, ven, o sea, ven y acompáñame un día a vivir, que es ir a una destilería y conocer al maestro tequilero o raicillero, y vamos a aventarnos esta aventura y conocer estos ingredientes y disfrútalo tú también, ¿no? Entonces, con ese lado creo que cuando empieza a comportarte con el equipo de trabajo como humanos súper importantes también, y los empiezas a escuchar y todo eso, creo que también empieza a funcionar muy bien, porque al final solo es tener como el talento un poquito para también saber depurar cuando alguien de plano no encaja, ¿no? en el proceso, y cuando alguien puedes decir, no, esto va a ser una joya, ¿no? En un futuro. Sí, sí.
poder reconocer los Sí. puntos buenos o malos. Con toda esa experiencia y todas las cosas que has hecho, todo lo que ya hemos platicado, yo siento que eres alguien con mucha experiencia, pero además que eres un experto, y yo creo que es de quien nosotros debemos de aprender en lo que hacemos. ¿Qué consejo le darías a un joven talento o a un estudiante de coctelería que quiere empezar a explorar la coctelería de Jalisco o cualquier otra área? Pues bueno, leer un montón, hay un montón de libros bien interesantes donde creo que eso a mí en lo particular, y creo que mucha gente que sé que lo hace de muy buena manera, se apoya muchísimo en esa parte, ¿no? Primero que nada, pues estudiar bastante de eso, leer un montón, conocer de geografía, de todo, ir a los lugares, ir al campo, ir al mercado, comer todo, probar los destilados, encontrar realmente cómo van funcionando. Es un proceso en el cual pues es aumentar tu biblioteca de sabores, echarle ganas a eso, trabajar en algunos lugares y tener como muy consciente el tema de que es un proceso largo también. Todo lo bonito y fancy de un bar a veces pues tiene un proceso en el cual primero empiezas lavando vasos y luego vas haciendo otras labores. Sí, no puedes llegar a ser coctelero al inicio, ¿no? Claro, no, es un proceso en el cual también a mí, por ejemplo, creo que me gusta muchísimo enseñar, pero también me cuesta mucho trabajo soltar muy rápido, ¿no? Entonces de repente prefiero gente que sí tiene la paciencia para aprender al paso al cual creo que es adecuado para que no se salte los procesos, para que lo haga realmente bien cuando le toque, y a hacer un poquito más como sencillo, ¿no? Y corto, y vamos, y tú dale, y ahí están las recetas, y creo que ese es un proceso en donde primero tienes que aprender cómo ser la sombra de un bartender, siendo un barback, el mejor barback. Ya cuando logras ser el mejor barback vas a ser el mejor bartender, ¿no? Pero antes tienes que hacer ese proceso al 100 en cada... O sea, hay que trabajarle bastante. Sí. Wow. Con toda esta experiencia que tú tienes en la coctelería, ¿qué cóctel crees tú que mejor representa a Jalisco? ¿O en algún menú que tú hayas hecho? Pues yo creo que al final cualquier cóctel con tequila siempre va a ser un gran representativo de Jalisco. La margarita definitivamente es algo que nos representa muchísimo, las palomas. Creo que son dos de los cócteles más a nivel global que más nos representan. Yo creo que en lo particular nosotros hemos trabajado muchísimo en el tema del tequila. Ahorita en Letal pues tenemos también nuestras versiones de riff, de decir, nos inspiramos un poquito en la forma de cuál se llega a un punto en una margarita, pero tenemos todo un trasfondo atrás diferente. Nos encantan las palomas, entonces tenemos nuestros días especiales de palomas, porque pues es el cóctel que yo, de hecho yo digo que es creo que el cóctel que más he hecho en toda mi vida, así replicado en cantidades monstruosas para eventos y demás, porque es lo que más piden, ¿no? De repente. ¿Qué papel juegan los vasos en la coctelería, las copas, los contenedores, no sé qué? Pues creo que es igual de importante que un plato. Definitivamente la cristalería o dónde vas a servir tu trago te da un montón de factores. No nomás es como pensar en el tipo de cristalería, sino también te ayuda... Ahí cabe la cantidad, ¿no? La cantidad y la temperatura, ¿no? O sea, lo ideal, por ejemplo, nosotros lo que siempre hacemos en Letal es tener todo nuestro vaso que va a ser para un cóctel frío, procurar que esté congelado, ¿no? Eso al final es como cuando tú tienes en una línea de cocina tu línea caliente y tienes tus platos bajo esos focos calentándose para que tu platillo llegue lo más óptimo, ¿no? Al comenzar, todos esos detalles, la temperatura ideal. Creo que al final son los detalles que poco a poco se fueron transmitiendo del lado de la cocina y del servicio, y todo se fue empapando para crear estos lugares impresionantes que ahora hay de restaurantes con una complejidad de servicio enorme, ¿no? Que dices, wow, o sea, es un ballet, todo está a centímetros aquí, todo eso. Creo que tuvo que haber habido alguien con toques enormes para decir, es que quiero que esté congelado así, esta temperatura exacta, esto, así, así, así.
porque al final nos encanta, ¿no? De repente cuando te apasiona todo esto, te encanta llegar a esos puntos de detalles que para alguna gente va a decir que estás loco, güey. Que te obsesionas tanto con ese punto, ¿no? Pero creo que es la parte que de repente cuando se logra te hace sentir súper bien de decir, wow, ¿viste? Está cabrón que lo hagamos. Sí, se apasiona uno por lo que hace uno en su momento. En ese sentido, ¿cuál es tu visión para el futuro de la coctelería en Guadalajara? ¿Hacia dónde crees que vamos? Yo creo que vamos en un buen punto en el cual creo que nada más el tema es que es un proceso ahorita donde hay demasiada demanda, todavía no hay suficiente público, digamos, que vaya a llenar todos los lugares de coctelería. Entonces creo que va a haber como una situación natural de ir poco a poco todavía generando más gente que vaya a esos lugares, que vaya a disfrutar de un buen trago donde encuentre productos diferentes, vinos diferentes, pero creo que va muy bien. Estamos realmente a nivel Guadalajara, siempre hemos sido algo interesante. Obviamente México es la parte más fuerte definitivamente a nivel nacional dentro del mundo de la coctelería, pero está increíble pensar que México al día de hoy a nivel global pues realmente es uno de los países más fuertes dentro de la coctelería que hay y de la gastronomía en general, ¿no? Entonces yo creo que ahorita México estamos de moda, somos tendencia, estamos haciendo cosas bien chingonas. Y creo que todo el mundo nos está volteando a ver porque México sabe bien rico, ¿no? Entonces, sí, no importa cómo lo pones. Sí, yo digo, si entra por tus ojos, va a entrar por la boca. Y es algo muy bonito de la gastronomía. Para cerrar este tema, Abraham, ¿hay algún cóctel que no está en tu menú, pero que te gustaría ponerlo usando algún ingrediente inesperado? Yo creo que ahorita en ingredientes... como tal, de repente me gustaría trabajar con algunas cosas como pandan o algunas hierbas que son un poquito más tailandesas y demás. Me ha costado trabajo tener un acceso realmente bien a ese tipo de productos como la lima café y demás. Ahorita creo que es como de lo que más estoy disfrutando en imaginarme cosas hacia esos sabores. Y creo que en algún momento tanto eso como con esa fusión que tenemos curiosa en Letal de mezclar obviamente México a tope, pero con muchas notas mediterráneas, japonesas y tailandesas. No sé, de repente está bien padre que lo que pienso todo el tiempo es ver qué encuentro nuevo para ver cómo a qué sabe y cómo lo vamos a usar. Es la razón de los viajes al mercado. Ajá, ¿no? Sí, definitivamente. Abraham, ¿podrías hablarnos un poco de tus redes sociales con los nombres de los lugares donde estás trabajando, todos esos lugares que ustedes administran? Sí, claro. Bueno, en cuanto a mis redes sociales, ahorita tenemos nuestro proyecto Letal. Lo pueden encontrar como letal.bar en Instagram. Y estamos ubicados en la colonia Arcos Vallarta, en contraesquina de Centro Magno. Es López Cotilla, en una plaza que se llama Cubalilo, al fondo. Ahorita estamos ahí. Tenemos también un proyecto que se llama Estómago, que está en Joaquín Angulo. Y en las redes nos encuentra como Estómago __. Es realmente un lugar bien interesante, una cocina experimental, un lugar súper chiquito. Igual Letal es un lugar súper chiquito. Ahorita estamos como trabajando mucho ese lado de controlar muy bien lo que estamos haciendo para después tratar de trabajar eso un poquito a un nivel un poco más grande, pero han sido bien interesantes estos lugares. Y también soy parte del equipo de Dodo Café en Querétaro. Ahí también nos encuentra como Dodo Café Bar. Y pues bueno, es un cóctel bar hermoso en Querétaro, en el centro de Querétaro, en la calle de Carranza. Y si quieren realmente vivir una experiencia de un cóctel bar donde es ese lado más clásico, con realmente bartenders de camiseta siempre, una contrabarra impresionante, un montón de destilados en Querétaro. Con mucha elegancia. Sí, es un cóctel bar muy elegante, muy bonito, pero también muy divertido.
Y bueno, esos son los proyectos en los que estamos ahorita como al 100. Pues qué bueno, Abraham. Yo pienso que todos hemos aprendido bastante de esta información que tú nos has dado a través de la conversación. Y reafirmamos una vez más que la coctelería o mixología es más que una técnica, es arte, es identidad, es comunidad. Nuevamente, Abraham, te agradecemos por haber venido con nosotros a compartir y enriquecer con tu pasión, porque es una pasión la que yo veo en ti, que está muy fuerte para la coctelería. Amigos, por favor, suscríbanse, comenten, denle like y compartan Café y Chef. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.